Y vamos, le damos la bienvenida el día de hoy a los periodistas a Ángela Buitrago. Ella es integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, quien, por supuesto, desempeñó una responsabilidad muy importante, la sigue desempeñando en el caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos hace exactamente 7 años. Y le damos la bienvenida a Ángela Buitrago esta tarde a los periodistas. Muy buenas tardes, Ángela. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Alejandro. Un gusto volverlos a ver. Muchísimas gracias. Hoy hubo una presentación, le cuento al público, hoy se presentó en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco una conferencia de prensa para anunciar que mañana, día primero, se abrirá la instalación Ayotzinapa, una cartografía de la violencia, justo cuando se cumplen 7 años de la desaparición de los muchachos. Ángela, ¿qué es lo que presentaron hoy? ¿Qué es lo que veremos el día de mañana? Creo que es muy importante recordar que en el año 2016 empezó a trabajar arquitectura forense sobre un intento de reconstruir a través de la ingeniería y de la cartografía 3D elementos fundamentales de la violencia que vivió Iguala con no solo la desaparición, sino todos los hechos de muerte, lesiones y persecución que hubo 26 y 27. El museo que tiene entre otras también la obra de memoria de Tlatelolco del 68, incorpora y recibió como en este momento como un gran ejercicio de esta interrelación entre el caso Ayotzinapa y memoria del 68, la cartografía de la violencia de arquitectura forense. Este trabajo lo que permite es reconstruir a través de la investigación que se hizo tanto en sede judicial como la investigación del GIEI y otras investigaciones en donde hubo reconstrucción de hechos, una visualización de sitios, recorridos, lugares, hechos y personas. Esto lo que permite decir es que se hace un homenaje también al derecho humano de la memoria, que significa también entender que estos hechos no pueden repetirse y no deben repetirse. Creemos que esta simbología, que no solamente está relacionada también con la conmemoración de la masacre de Tlatelolco, a lo que iban los muchachos de Ayotzinapa el 2 de octubre y por esa razón se encontraban tomando buses, genera también la posibilidad de mirar histórica y geográficamente elementos comunes en el tema de discriminación, de ataque y de violencia, que son sitios recurrentes también con los estudiantes que murieron en la masacre de Tlatelolco. Así que hoy se presenta esta nueva obra que está en el museo y creo que es fundamental no solamente para manejar todos los hechos cartográficamente de la realidad de lo que sucedió el 26 y el 27, sino que también permite contarle al mundo y contarle a todos los mexicanos en particular lo absurdo y lo excesivamente violento de los hechos del 26 y 27, donde todavía lamentablemente seguimos sin encontrar el paradero de 40 de los desaparecidos de esa noche de Iguala. Sí, porque en efecto, qué bueno que también lo subraya Ángela Buitrago, porque justamente a la pregunta de qué andaban haciendo los muchachos de la normal de Ayotzinapa tan lejos, en Iguala, Guerrero, que está retiradito, pues sí, había como cada año una estrategia para movilizarse a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre. Y sí, me llama la atención que ahora pues no puede obviamente disociarse lamentablemente la represión de 1968 con la represión ahora
de jóvenes, la desaparición de jóvenes tantos años después, poco menos de medio siglo después, y es muy importante esto que usted anuncia, esta exposición en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que dirige nuestro colega Ricardo Rafael, y que a partir de mañana estará pues abierto. Yo quisiera también preguntarle, dicho esto, ¿cuál es la evaluación que usted hace como integrante del GIEI a 7 años de la desaparición, y cuáles son los avances, si los hay? Usted que conoce también el caso de los 43 de Ayotzinapa. Yo creo que avances hay, pero también tenemos que ser categóricos que la forma, la metodología y lo que se hizo en la investigación, como fue la tortura, el ocultamiento, los documentos falsos, llevaron indiscutiblemente a perder información fundamental, que lo que muestra también es un método simulador y mentiroso de un órgano de justicia que llevó a tratar de construir algo que realmente hoy hemos verificado que no existía. Lo segundo, los avances creo que sí hay que rescatarlos. No solo la construcción de una unidad de fiscalía independiente que está trabajando para investigar, sino las aperturas que se han hecho desde diferentes esferas, Secretaría de Gobernación, Presidencia, inclusive Sedena y otras instituciones que han permitido hasta este año entrar indiscutiblemente y el año pasado parcialmente a conocer documentación que no se tenía y que hoy permite generar otra nueva, si lo vamos a hablar en términos de arquitectura forense, otra nueva cartografía que refleja también las polémicas actividades que se realizaron para la investigación. Y lo segundo, los avances significan también poder haber logrado encontrar el nivel en donde se establezca también colaboración de los perpetradores y colaboración de los testigos para incluso hallar ya nuevamente 2 restos de 2 estudiantes que todavía no habían sido establecidos, como el caso de Cristian Telumbre y el caso de Yoshibán. Si bien es cierto, hay avances, hay voluntad, hay compromiso, hay investigación, seguimos trabajando y tenemos que seguir trabajando. El GIEI regresó por petición de los padres, igual que la primera vez que vinimos por los padres y esta vez también por petición del gobierno. Y sobre esos supuestos seguimos encontrando una serie de elementos que son importantes de sacar a la luz pública, como es precisamente establecer cuáles son los patrones, no solo de violencia, sino también de control, de poder y de investigación. Y creo que esto es un gran avance para un país como México, donde efectivamente se está delatando la tortura, se está investigando la tortura y se está investigando las actividades que los funcionarios de alguna u otra manera han querido establecer sin ser correspondientes a la realidad. Sobre esos elementos, digamos entonces, podemos decir categóricamente que los avances existen, los avances no solamente en el tema en particular de la voluntad que hay, sino también de los hallazgos. Y sobre esos supuestos, la voluntad indeclinable de seguir investigando y de seguir mirando qué es y qué ocurrió realmente, tanto en la desaparición como en la investigación. Y fíjense el daño que se causa aquí con la tortura. No solo la nulidad de las pruebas, sino la pérdida de información que podía ser cierta. Y esto lleva también a la reflexión. El Estado no puede acudir a la tortura como medio de investigación porque sabe que es una consecuencia directa de su actitud la pérdida de prueba y por lo tanto la impunidad. Creo que esto también es un avance. Esto es significativamente un elemento para recuperar
Y creo que los padres lo han dicho también, de una u otra manera se ha avanzado. Para ellos, indiscutiblemente, lo necesario es saber dónde están sus hijos. Y desde ese punto de vista entendemos también que todos estos elementos aportan en construcción de la sociedad, en construcción de la justicia y en construcción sobre todo del paradero de los 43 desaparecidos y de los hechos que sucedieron en un lugar geográficamente amplio, porque no solamente es Iguala, está Mezcala, está Santa Teresa, está Chilpancingo, está inclusive Tasco y Huitzuco. Y sobre esos supuestos, digamos que es un elemento para recobrar, para contarles que hay avances, para contarles que también hay grandes problemas, y los grandes problemas significan que cuando se pierde toda esta información, cuando efectivamente usted tiene que volver a empezar, y además cuando vuelve a empezar se da cuenta que las diligencias no fueron ciertas, que las actas fueron falsas y que hay una cantidad de elementos en el medio, pues lo que estamos mostrando no solamente es una cartografía de la violencia, sino una cartografía de la infamia. Y creo que esos son elementos fundamentales en el rescate de estas actividades. Usted, Ángela, conoce como muy pocas personas, de hecho ha trascendido a 2 gobiernos su trabajo aquí en México, y conoce como pocas personas la investigación y lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Ustedes llegaron, pues sí, por invitación de los padres, pero pues al final tuvieron que vérselas con las autoridades, relacionarse con autoridades, y las conocieron, las vieron cara a cara con un tal Tomás Herón o con el procurador, etcétera. Ayer le preguntábamos por el caso de Murillo Karam en particular, Ángela, a Alejandro Encinas. Le preguntábamos por qué ese hombre no está detenido y en qué sentido va la investigación y qué tenemos que esperar para que ya vaya la Procuraduría por él. Y le repetíamos los reclamos de los padres con respecto al procurador actual, al fiscal. Le decíamos, bueno, los padres lo que dicen es que pues está rodeado por los mismos de los que estaba rodeado Tomás Herón, o algunos con los que rodeaban a Tomás Herón, y eso no permite avanzar e incluso entorpece la fuga de Tomás Herón, la fuga de otros elementos. Yo le pregunto a usted, ¿en dónde estamos atorados y dónde se tiene que mejorar? A ver, Alejandro, yo creo que hay algo muy importante en lo que dices, pero además también es importante tener en cuenta que estos elementos se han puesto de presente para efectos también de que se tomen las medidas internas correspondientes. Es decir, personas que participaron de esta simulación, pues tienen claramente ya, entre otras, unas capturadas, otras con órdenes de captura, la investigación al respecto. Pero también es importante decirlo, la investigación toma su tiempo, son tiempos que no dependen ni de la decisión ni del gusto, sino tiempos procesales que también son difíciles de entender, pero que nosotros tenemos que ser conscientes de que cualquier falla en el procedimiento también puede llevar al traste el avance. Así que imagínense lo que es tratar de hablar hoy en día de no solo los responsables de la desaparición, sino los responsables de la tortura, que son más de 50 personas, los responsables de las simulaciones, que estamos en otro tanto, los responsables del ocultamiento, que estamos en otro tanto, y de la desviación. Y entonces esto se ha convertido en una investigación, lo que nosotros llamamos una macroinvestigación, una investigación compleja, y esto tiene sus tiempos. Pero sin lugar a dudas, creo que es muy importante decirlo, la investigación va mostrando los elementos respecto a las personas que hay que llevar ante las autoridades, y toda la persona que tenga elementos completos para imputar serán llevadas ante las autoridades correspondientes. No podemos anticipar absolutamente nada de la investigación,
pues obviamente es bajo reserva lo que estamos adelantando, pero indiscutiblemente lo que les puedo decir es que fíjense cómo todos estos sectores se han ido llevando ante los jueces. Cómo no solamente los perpetradores, sino los sectores que cometieron toda esta violación de derechos también en la investigación. Y cada elemento sirve para ponderar en particular quién es el grueso completo, cómo responderían y cómo llegarían a responder. Así que yo no puedo dar nombres, no puedo dar datos diferentes a los que estoy dando, pero es claro que ya tenemos peritos, ministerios públicos, directores de la AIC, como es Tomás Cerón, directores de la policía en ese momento ministerial, y sobre esos supuestos es clarísimo que ahí hay una serie de elementos que permiten ir hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y sobre esos supuestos, todas esas personas que puedan estar comprometidas serán llevadas como lo obliga la ley ante la justicia. Es decir, Ángela Buitrago, el cerco de la autoridad se ha ido cerrando sobre los verdaderos responsables. El cerco de la autoridad se ha ampliado a, digamos, a 3 clases de responsables. A los que realizaron el acto de agresión contra los desaparecidos y se los llevaron, a los que realizaron una investigación que impidió dar con el paradero de los estudiantes y a los que a través de la tortura generaron la pérdida de información y obviamente las decisiones inclusive de absolución o de pérdida de información. Y esto lleva a 3 elementos fundamentales, a que también estamos judicializando a los que querían realizar estos actos para perpetuar la impunidad. Esos elementos creo que deben rescatarse. No es fácil hacer una investigación cuando usted encuentra absolutamente todos estos elementos conjuntos. Cuando usted, y lo digo yo como abogada y como exfiscal, usted parte de la base de que una investigación judicial por lo menos la tiene como ciertas las actuaciones judiciales o ministeriales. Cuando a usted aquí también le toca partir de la base de que no son ciertas, yo diría, si no tuviéramos la persistencia que tenemos, apague y vámonos, porque no hay absolutamente nada más que hacer. Y creo que llegar a este punto también es un avance. Perdón, Alejandro, yo le quiero preguntar solamente esto a Ángela Buitrago, que efectivamente fue fiscal en Colombia. Ya está acreditada la intervención activa o pasiva de militares en la desaparición. Eso está digamos que eso no te lo puedo contestar. Es un punto que está en investigación precisamente también por un elemento. Y el elemento es que tú recordarás que no hubo posibilidad tampoco de acceder a información de esta naturaleza. Y esto lleva también un tiempo en la recuperación, igual para decir que sí como para decir que no. Y estos elementos significan también haber podido obtener durante el último año informaciones directas de las personas que estuvieron en el terreno de esas instituciones y contrastar todos estos elementos para tomar una decisión. Pero sobre esa base no te puedo anticipar absolutamente nada, te puedo decir que hemos avanzado y hemos avanzado gracias también a la decisión y a la comparecencia de muchos de ellos que no habían asistido a las investigaciones y que también tenemos información que nos permite pues avanzar para tomar una decisión en uno o en otro sentido. El abogado de los padres de los 43 decía en una entrevista que le hicimos nosotros allá en Ayotzinapa recientemente, decía con mucha claridad que él no veía al ejército mexicano abriéndose completamente en este caso, que seguía cerrado, que no. ¿Usted cómo lo siente, Ángela? A ver, yo creo que se ha avanzado muchísimo de un cierre absoluto a una apertura como la que hemos tenido.
Creo que no se puede desconocer que para que la institución militar, por orden del presidente, haya abierto las puertas de sus archivos, ya es un avance fundamental. Y desde ese punto de vista creo que también hay que reconocerse estos esfuerzos en términos de claridad y en términos de investigación, que lo que muestran también es que la decisión y la orden presidencial es que efectivamente se logre a través de esta información obtener elementos fundamentales. Esto en otra época también creo que habría sido impensable y sobre esos supuestos creo que es un avance también que ha generado romper estructuras tan rígidas y entender que todos debemos colaborar con la investigación y que cualquier dato que se sepa o documento que se tenga es fundamental para avanzar en la investigación de los 43 desaparecidos. Es que esto no es pasado, es presente. La desaparición se está ejecutando en este momento. Nosotros tenemos lamentablemente 3 datos: Alexander Mora Venancio, Cristian Telumbre y Yoshivani, pero nos faltan 40 estudiantes. Ellos siguen desaparecidos y la ejecución de ese comportamiento que es desaparición forzada sigue ejecutándose. Así que cualquier información, por minúscula que sea, nos permite ir avanzando en este camino para saber realmente dónde pueden estar, qué pasó con ellos, qué sucedió después de esas horas lamentables de Iguala y en particular después de las 10:30 de la noche del día 26 de septiembre del 2014. Digamos que todos estos elementos nos sirven para seguir avanzando. Todas las voluntades dispuestas para averiguar e investigar creo que es un éxito muy importante. Y desde ese punto de vista vemos también cómo la Comisión de la Verdad y en particular Alejandro Encinas ha sido un motor muy importante para esto. Y la unidad de fiscalía con el trabajo que han presentado también sus fiscales, que lo puedo decir porque lo veo todos los días, no descansan, también ha sido un esfuerzo valioso. Pero eso quiere decir también que falta, y somos conscientes de eso. Pero empezar de cero y ya tener nuevamente el nivel de las imputaciones y judicializaciones, creo que también es un hecho a reconocer dentro del trabajo que se ha hecho a partir del 2019 hasta hoy. Bueno, y una cosa también, antes, por último de mi parte, Ángela Buitrago, el clima que había contra ustedes en específico, contra el GIEI, en el gobierno de Peña y el que existe hoy. ¿Qué enfrentaron en aquellos años, Ángela Buitrago? El acoso, el hostigamiento, incluyendo el mediático, Yo creo, hay cosas que uno prefiere olvidar, esas son unas de las cosas que uno prefiere olvidar. Pero sí es bueno decirlo también, algunos periodistas en particular que todavía siguen generando esa posición, deberían era realizar un acto de verificación de todo lo que significa esta cartografía de la violencia. Creo que cuando recibimos los mayores golpes mediáticos, en particular y lo digo claramente, en particular de unos pocos periodistas, porque otros tantos siempre han aportado en estos temas, lo hacían dentro de una función que cumplen, una labor que cumplen, que no es propiamente la periodística, sino era de agresión. Eso, por eso digo yo, prefiero dejarlo en el olvido, pero fueron 2 años en donde permanentemente se atacó al GIEI. Y lo único que quiere y seguirá queriendo el GIEI es colaborar en la investigación para el esclarecimiento de los hechos. Tan es así que el nuevo gobierno inmediatamente se posesiona, tramita la solicitud de reintegro del GIEI, entendiendo por la petición de los padres que podemos apoyar de una u otra manera. Y creo que hemos trabajado de la mano con Secretaría de Gobernación, las instituciones, aportando en la medida del conocimiento y de la capacidad que tenemos
sobre la base de las experticias y de las diferentes especialidades que tenemos. Yo prefiero olvidar mi pasado, sigo con el presente y seguiré con el futuro, y lo único cierto es que la realidad nos muestra que era mucho más grave la situación que la que nosotros mencionamos a la salida en el año 2016. Era mucho más grave porque nosotros hablamos de las torturas, ahí está. Hablamos de la simulación en el San Juan, ahí está. Hablamos de todos los elementos que poníamos en necesidad de conocer la información y gracias también a la apertura actual se ha podido abrir esos espacios. Así que yo creo que la historia nos permite decir categóricamente que había elementos que se veían claramente desde esa época, que no eran invenciones y que hoy en día no solo se ratifican, sino se magnifican. Yo recuerdo, Ángela, las reuniones, las primeras reuniones del GIEI con algunos de nosotros, una en particular, estaba yo sentado con Juan Villoro en ese momento, en aquella reunión con ustedes, y me acuerdo que ustedes decían, bueno, no nos han depositado el dinero para pagar el hotel o para pagar comidas, y yo volteé como que ¿ustedes creen que esté pasando algo? Y yo me quedé pensando en ese momento, dije, pues es el Estado mexicano, que es riquísimo. Obviamente están inocenteando al GIEI porque no les depositaban, pues porque los querían fuera, los querían echar. De ahí ya saliendo, nos fuimos caminando y lo comentamos Juan Villoro y yo, dijimos, pues, híjole, era como para decirle, pues no se crean absolutamente nada de lo que les digan, porque es el gobierno de México y es este gobierno de México el que se están enfrentando a ustedes. Todo esto para decir que ustedes se enfrentaron al gobierno y no a una ala conservadora de la prensa, sino a una ala muy grande al servicio del Estado mexicano, una ala muy grande al servicio del Estado mexicano. A lo mejor no es olvidar, pero sí en algún momento lo van a tener ustedes que documentar y plantear, porque eso que pasó en México fue terrible y fue a niveles vergonzosos en muchos momentos. Viles. Era una vileza y bueno, pues hasta que los llevaron ustedes a la renuncia. Creo que el peso de la prensa, de esa prensa que sigue siendo igual de podrida espiritualmente y del alma, la vileza de esa prensa tuvo más peso, por lo que yo, hasta donde yo vi, que incluso la presión del gobierno. Pero pues eso pasó hace muy poquito, Ángela, hace muy pocos años. Sí, pero mira que también teníamos al otro lado periodistas como ustedes, periodistas como Ricardo Rafael y periodistas como personas que entendieron, investigaron y también no es que nos creyeran por creernos, sino que analizaban y miraban efectivamente lo que estaba sucediendo. Así que yo vuelvo y digo, dejemos el pasado en el pasado. Estamos en el presente y creo que hay que seguir trabajando por encontrar a los desaparecidos, sobre todo por darles a las familias una razón coherente, válida, completa de todo lo que sucedió esa lamentable noche y esa madrugada del 26 y 27 de septiembre. Yo sigo creyendo que si unimos fuerzas, si se sigue abriendo como efectivamente se está haciendo desde el 2019 hasta ahora, toda la información, vamos a encontrar respuestas mucho más allá, inclusive de lo que habíamos esperado. Así que yo hago votos y sigo haciendo votos porque esto camine hacia adelante y porque pueda producir efectivamente el resultado que todos esperamos, que es justicia y que es verdad. Y creo que esos elementos son fundamentales. Correcto. Ángela Buitrago, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio de los periodistas esta tarde, a 7 años, a días después de cumplirse 7 años de la noche de Iguala. Aquí en Los Periodistas hemos hecho una cobertura especial, fuimos a Iguala, fuimos también a
a la Normal de Ayotzinapa para informar. Y ayer también el subsecretario Encinas platicó con el auditorio y ahora le damos a usted las gracias por comunicarse, por informar al auditorio. Muy buenas tardes. A ustedes, Álvaro y Alejandro, y a los periodistas, muchas gracias, y a Sofía por la invitación. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes, noches.